Sí que me gustaría decir que a nosotros se nos ha acusado de todo. De hecho, algunas de las críticas más furibundas que he escuchado yo es que nosotros discriminamos a las mujeres a la hora de formar equipos. Hoy está aquí Montserrat Lluís, que he tenido la suerte y el honor de tenerla como compañera de viaje, como mano derecha en el Gobierno de Castilla y León hasta hace bien poco. Ahora el partido tiene la suerte de haberla integrado en la estructura para coordinar la labor de todos los gobiernos en los que Vox tiene presencia. Montserrat es una mujer excepcional, ya la estoy echando de menos, y es una pena que no esté Santiago pues, para tirarle las orejas por haberme robado el talento. Ya está bien de que Castilla y León sea escuela, algo que es motivo de satisfacción, pero desde luego, Montse, te echamos mucho de menos. Y así con tantas mujeres de las que forman parte del Gobierno de Castilla y León, con su formación, con su experiencia profesional en los distintos cargos de viceconsejera, de directora general, de asesoramiento de todo tipo. Nosotros, cuando tuvimos que formar equipo en Castilla y León, y eso tiene mucho que ver con el éxito que igual estamos teniendo ya desde el Gobierno, no miramos la procedencia, no miramos la edad, no miramos el sexo de nadie. Lo que quisimos simplemente es buscar tres factores que se reunieran en la persona. En primer lugar, que tuviera una experiencia profesional relevante para el puesto que iba a ocupar, es decir, que tuviera un conocimiento sobre el que le iba a tocar gestionar. Luego, pues que no tuviera ningún tipo de problema con asumir los planteamientos políticos del partido al que represento. Y, en tercer lugar, y no por ello menos importante, que fuera una buena persona. Eso a veces uno no lo descubre hasta más tarde, pero bueno, en unas entrevistas, en las primeras reuniones ya se puede intuir lo que es una persona, ¿no? En sus principios y en sus virtudes. Y eso es lo que nos dio desde el principio, y eso creo que nos distingue de otros gobiernos en los que se trata de cumplir con el aparato, se trata de cumplir con la cuota provincial de Soria, de Ávila, de León, de lo que sea, y nosotros al contrario. De consejero de Agricultura escogimos a una persona que tenía experiencia en el sector privado, el mundo de las cooperativas agrarias y de la empresa, y que conoce perfectamente cuáles son las necesidades y los problemas del campo de Castilla y León. Para la Consejería de Cultura cogimos a un catedrático en temas lingüísticos y que había sido el director del Instituto de la Lengua, algo que es tan importante por la riqueza inmaterial que supone para Castilla y León y que lo está haciendo de cine, y desde aquí mi reconocimiento para él y para Gerardo, y también para Mariano, que es el consejero de Industria, Comercio y Empleo, que era una persona que estaba integrada en el Comité Económico y Social de Castilla y León y que conocía también dónde podía tocar algunas teclas, y algunas ya se han puesto de relieve y sobre la mesa en cuanto a la reducción del gasto público y nuevas políticas a implementar desde el Gobierno de Castilla y León. Y es que así hay que hacer las cosas. Nosotros en Castilla y León tenemos muchas quejas en muchas materias. Creemos, y es una certeza porque se puede contrastar, que es una de las comunidades leales a España, que ha sido discriminada en materia de infraestructuras, en materia presupuestaria. Pero yo no soy economista, pero si hay un principio de la economía que tengo interiorizado es el principio de escasez. Y es que uno no puede actuar como gobierno pensando que el dinero es para siempre, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido escoger a las personas más capaces, quienes podían gestionar mejor nuestra economía regional, y a partir de ahí definir una estrategia para implementar, ¿no? Y así ha sido. Lo primero que hay que hacer cuando uno entra en un gobierno es saber lo que tiene entre manos. Nosotros entramos al Gobierno de Coalición de Castilla y León en abril del año 2022. Castilla y León es una región que tiene sus singularidades, son 9 provincias, con una población muy envejecida de 2.300.000 y pico habitantes, que tiene un problema de despoblación grave, que tiene un problema de envejecimiento de la población, y sin embargo también tiene algunas fortalezas, pues como ser líder en producción de energía eléctrica, ser líder en la industria agroalimentaria, ser líder aún, a pesar de todas las amenazas, en la industria del automóvil. Y entonces, antes de emprender ninguna acción de gobierno, quisimos disponer de información, y así empezamos. Por poner un ejemplo, sabíamos que en Castilla y León había una situación total de abandono del patrimonio cultural y artístico, todo lo que tiene que ver con edificios singulares, monasterios, conventos y edificios de otro tipo. Entonces, cuando llegamos a la Consejería de Cultura, dijimos, denos información, titularidad, estado de conservación, qué actuaciones han hecho últimamente, y para nuestra sorpresa, desagradable, mayúscula, vimos que esa información no existía. O sea, en una comunidad que es probablemente la comunidad del mundo que tenga más, por decir un ejemplo, románico en el mundo, pues no sabíamos cuáles eran las prioridades en materia de conservación del patrimonio. Entonces nos pusimos manos a la obra inmediatamente encargando un estudio para ver cuáles eran las prioridades. ¿Qué se había hecho hasta entonces? Pues actuar de manera improvisada, de manera que uno hacía caso al cura de pueblo que se ponía más plasta, y eso no es manera de actuar cuando
uno tiene presente el principio de escasez de los recursos económicos. Y entonces, ahora, sin embargo, lo que sí tenemos son convenios de colaboración, por ejemplo, con las diócesis de Castilla y León para decidir qué actuaciones son más urgentes, cuáles son importantes y se pueden posponer, etcétera, etcétera, ¿no? Y así lo que hemos conseguido es pues, ir dando una segunda vida a muchos edificios singulares que antes estaban abandonados o olvidados, y creo que eso pues, puede tener un impacto muy positivo en la economía. En cualquier caso, por no ir a los detalles sin olvidarme lo general, cuando nosotros entramos en la Junta de Castilla y León, lo primero que quisimos tener claro son las prioridades, porque si uno tiene presente el principio de escasez, tiene que saber que tiene que elegir. Y la realidad es que uno no puede tener un aeropuerto en cada provincia, no puede tener un centro tecnológico de determinada tecnología en cada pueblo, y entonces uno debe elegir. Entonces, lo primero fue definir las prioridades. Y nuestro primer presupuesto autonómico, el primer presupuesto autonómico en el que se nos podía conocer a nosotros como formación, quisimos presentar nuestra carta de presentación, ¿no? Quisimos lanzar al mundo qué éramos nosotros. El primer presupuesto de Vox en una comunidad autónoma fue un presupuesto de 13.800 millones de euros de gasto público, de los cuales el 80% iba destinado a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales. Es decir, lejos de la imagen que se había proyectado nosotros, que nos íbamos a cargar los servicios públicos y todas estas infamias, pues vimos que lo primero que quisimos atender fue la emergencia social y ahí donde estaban las mayores necesidades. Por poner un ejemplo, la Consejería de Sanidad, 5.500 millones, de los cuales 1.000 millones son solo para gasto farmacológico, algo que da cuenta de las necesidades que tenemos como comunidad y cuáles son nuestras prioridades. Y todo esto lo hemos hecho, como bien ha apuntado Patricia Sanz en su introducción, apostando por una rebaja fiscal, no solo en los tramos más bajos del IRPF, también en transmisiones patrimoniales, con una especial incidencia en el mundo rural, y lo hemos hecho también dando incentivos fiscales a la natalidad, lo cual también es significativo de cuáles han sido las prioridades de este Gobierno de coalición desde su integración. Y todo esto lo hemos hecho consiguiendo además una reducción del déficit y una reducción de la deuda pública, lo que aleja también esa idea de que la reducción de impuestos tiene un impacto siempre negativo en la recaudación. Aún así, a mí me da un poco vértigo el título que se le ha puesto a esta conferencia, ¿no? Porque se le ha puesto éxitos económicos de Vox en los gobiernos. Y la verdad es que ahora os podré contar alguno en particular, pero ciertamente yo comparto la preocupación de José Ramón Ferrandis y todos los que han intervenido antes de mí, porque por mucho que nosotros tengamos las mejores intenciones, por mucho que nosotros tengamos a los mejores gestores, por mucho que nosotros fijemos correctamente las prioridades, Castilla y León no es una isla en el mundo. O sea, Castilla y León no es Suiza, Castilla y León no es Irlanda y no tiene la capacidad de definir todo lo que le afecta a Castilla y León. Esto se traslada a multitud de cuestiones, a cuestiones de los costes laborales que tenemos en Castilla y León, de la política energética, que es un lastre para toda la economía nacional y a la que nosotros no somos ajenos, y tantas otras cosas. Por tanto, a mí lo primero que me gustaría decir sobre qué puede conducir a uno al éxito o qué le puede poner a uno en la senda correcta, porque no me atrevo aún a hablar de éxito porque creo que sería un pelín pretencioso, es saber que uno tiene que actuar con pragmatismo. Es una convicción personal, yo no tengo ideología, no creo en ideologías, no creo en fórmulas abstractas que valgan igual para Castilla y León que para Valencia, que para Suiza o que para Finlandia. Yo lo que creo es que uno entra a un gobierno en un momento y en un lugar muy determinado, muy concreto, y habiendo hecho la radiografía, que ya os he dicho que hicimos, pues debe tomar decisiones correctas para una comunidad. ¿Es liberal o es keynesiano defender a la industria del automóvil en Bruselas para pedir posponer toda la normativa que restringe la producción de vehículos con motor de combustión? Pues mira, oiga, no lo sé, pero es que tenemos 35.000 trabajadores en la industria del automóvil de Castilla y León y eso para nosotros era importante. Entonces, lo que yo quiero transmitir con esto es que uno no debe consumir ideas prefabricadas, uno lo que debe es observar, tener la humildad suficiente para escuchar a gente con muchas experiencias distintas, ver qué modelos de éxito ha habido en otras comunidades, en otros países, y a partir de ahí, con esa humildad, pues afrontar la tarea de gobierno, que siempre es muy difícil. Y, por tanto, frente a quienes están siempre en los debates esencialistas de que si los socialistas, los autárquicos, los liberales, pues nosotros simplemente hemos querido
ser realistas, ni más ni menos, con nuestra limitada capacidad de actuación. Eso se ha traducido en varias cosas y alguna la he deslizado ya. Por un lado, nosotros hemos querido ser tribunos, hemos querido ser defensores de los intereses generales de la comunidad de Castilla y León, ni más ni menos. No estamos aquí para ser lobistas de la industria de las mascotas, no estamos aquí para representar a las energéticas, nosotros estamos para defender el bien común de Castilla y León. Eso a veces se traduce en apoyar a la industria del automóvil, otras veces se traduce en meterle el dedo en el ojo a alguien que pues, no quiere ser molestado, pero lo que nos guía a nosotros siempre es defender el interés general de los castellanos y leoneses, que además entendemos que abunda en el interés general de España. Y por eso, en nuestras relaciones internacionales, yo tengo presencia en el Comité de las Regiones de la Unión Europea, hemos llevado esto a efecto. En muchos ámbitos, y antes lo he oído, en la materia de la agricultura. Nosotros nos hemos desplazado hasta Bruselas hasta en 3 ocasiones para reunirnos con el comisario de Agricultura y personal de su equipo para reivindicar el fin de las restricciones verdes y de la burocracia verde que acompañan a la política agraria común. También nos hemos trasladado, y esto no sé si es liberal o keynesiano o qué es, para pedir unas cláusulas espejo en los tratados de libre comercio que celebra la Unión Europea. Y hemos pedido también que se cambie la política de control y de gestión del lobo que tanto daño está haciendo a nuestra ganadería extensiva. Y además hemos pedido también que se revise la política de sanidad animal porque vemos que no está consiguiendo erradicar la tuberculosis bovina y, sin embargo, lo que sí que está consiguiendo con esto la Unión Europea y todos los que hacen seguidismo de todas las políticas comunitarias es perjudicar y condenar a su desaparición a la ganadería extensiva. Y esto, además, lo hemos trasladado a otros ámbitos, no solo al del sector primario, sino como el que ha anticipado con la normativa Euro 7, cuya entrada en vigor estaba prevista para enero del 2025, con el que, gracias a nuestra presencia en la Alianza de Regiones con Industria del Automóvil, hemos sido especialmente combativos y hemos liderado a un grupo de regiones que se ha opuesto a esta normativa que iba a condenar a la industria del automóvil de Castilla y León y, por cierto, no solo a la de Castilla y León, sino a la de Valencia, a la de Galicia, a la de Cataluña y a la de tantas otras regiones que se santiguan ante cualquier dogma climático de la Unión Europea, a tener un futuro muy negro. Y nosotros lo que hemos pedido es simplemente algo que creo que se entiende muy fácil, y es que la tecnología no debe estar infectada por la política. O sea, la tecnología hay que dejarla competir y que el consumidor decida, oye, siempre con respeto al medio ambiente. A mí me hace gracia que sea la izquierda, que es la que nunca le ha importado el medio ambiente jamás, la conservación de nuestros paisajes, de nuestros bosques, de nuestra naturaleza, la que ahora se quiera arrogar en exclusiva la representación de los intereses del medio ambiente, cuando un conservador, que no es algo ideológico, sino que es más una actitud o una intuición, lo que siempre quiere es conservar lo bueno que tiene a su alrededor, y nosotros desde el principio hemos querido cuidar y tratar bien el medio ambiente. Eso además se ha traducido en una cuestión que no tenía previsto contar, que es que cuando entramos en el Gobierno vimos que había, y además sufrimos las consecuencias, un insuficiente presupuesto para todo lo que tiene que ver con prevención y extinción de incendios forestales. Y vimos que era mucho más barato duplicar, como finalmente hicimos, el presupuesto para la prevención de incendios, que ver cómo se arrasan los bosques y luego tener que indemnizar a todos los afectados. Así que lecciones en materia verde de la izquierda, cero patatero. Y esto es lo que ha definido al Gobierno de Castilla y León en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la defensa de los intereses de la comunidad. Poner siempre por delante lo que era bueno para nosotros y ser escépticos y combativos con todo lo que nos venía. Y por culpa de eso hemos sufrido algunas etiquetas un poco desagradables de euroescépticos o que no creemos en Europa, como si Europa fuera una creencia y no una realidad histórica, geográfica, tangible. Pero a nosotros nos da igual, porque todo esto lo hemos compatibilizado también con aprovechar todas las oportunidades que nos brindaba nuestra participación del proyecto comunitario. Y precisamente eso se ha traducido, y veo que se me está consumiendo el tiempo a toda velocidad, con que hayamos sido reconocidos, Castilla y León, como el primer valle regional de la innovación de la Unión Europea, y que la comisaria de Innovación de la Unión Europea, otra joven mujer de mucho éxito, nos pidiera que la acompañáramos en la misión que tenía para vender la nueva agenda de la innovación de la Unión Europea en California, con unas jornadas que tuvimos en San Francisco, donde pudimos sacar pecho de todas las políticas de innovación que aplicamos desde la Unión Europea.
en concreto desde Castilla y León. Y por resumir, que veo que me quedan solo 3 minutos y, hombre, algo habrá que hablar de los éxitos económicos de Castilla y León, lo que me gustaría decir es que hemos aplicado políticas inteligentes aprovechando el escaso presupuesto que tenemos, por ejemplo, para reducir el gasto político a los agentes sociales, que vemos que no siempre lo empleaban de la mejor manera, para aplicar políticas activas de empleo que redundaran en los mejores intereses de las empresas de Castilla y León, por ejemplo, con programas mixtos de formación en los cuales las empresas adquirían el compromiso de contratación del 50% de los empleados a cambio de la financiación del curso por parte de la Junta de Castilla y León, lo que ha tenido un efecto muy positivo en el empleo, gracias a lo cual tenemos algunas de las provincias con menos tasa de desempleo de España, con un 9%, si no me equivoco, porque el dato varía constantemente, de tasa de desempleo frente a la tasa nacional, que está 2,5 puntos por encima. Hemos conseguido que tengamos el mejor nivel de exportaciones de toda Castilla y León, la primera comunidad, que tener la segunda con el mejor índice de producción industrial, con un 4 y pico % frente al índice negativo que tiene España en su conjunto. Y vemos que así conseguimos algo tan deseable que creo que lo desliza también José María Figaredo, que es tener una balanza comercial positiva, es decir, que haya más exportaciones que importaciones. Además, hemos dado un apoyo fundamental al sector primario. Somos la comunidad que mejor gestiona los fondos europeos de la PAC y quienes pagan antes. Hemos pagado ya un anticipo del 70% a nuestro sector primario, a nuestros agricultores y ganaderos, a los cuales hemos destinado una cantidad que no se había destinado nunca, de 272 millones para modernización de sus explotaciones agrarias. Y todo esto lo hemos acompañado con un plan estratégico para afrontar una de las cuestiones que más nos preocupan en relación con el campo, que es el relevo generacional, facilitando la incorporación de jóvenes a cooperativas agrarias y también facilitando la transmisión de negocios de personas que se van a jubilar a otros jóvenes que no se sienten o que no tienen la capacidad para afrontar un negocio agrario desde cero. Y todo esto además lo hemos acompañado, porque me queda un minutín, con una política cultural de ensanchamiento del espacio cultural en el que, por ejemplo, y esto también es algo de lo que la izquierda ha hecho bandera, pero que nosotros hemos obtenido los mejores resultados, con una política de atracción de rodajes a Castilla y León en el que hemos conseguido un récord de rodajes de 28, como nunca había tenido Castilla y León en su historia, gracias al impulso que le hemos dado desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, poniendo, por ejemplo, el rodaje que se ha hecho en los últimos días en Salamanca de lo que se llama el James Bond indio de Bollywood, que espero que podamos ver todos pronto en las pantallas y que, sin lugar a dudas, será para todos nosotros un fantástico escaparate de nuestra comunidad, para nuestro turismo, que, por cierto, somos la primera comunidad en turismo de interior, gracias, entre otras, a las políticas que llevamos a Fitur el último año. Llevamos, por un lado, el Camino de Santiago francés, donde hemos conseguido, revitalizándolo y renaturalizándolo, aumentar el 40% de las pernoctaciones en albergues. Lo hemos conseguido gracias a nuestra apuesta por el enoturismo, gracias a los grandes vinos que tenemos, que seguro que conocéis, pero poniendo en el mapa las 9 rutas del vino que tenemos en Castilla y León. Y lo hemos hecho también gracias a nuestra apuesta por una marca que estaba ciertamente olvidada, que es la de las Posadas Reales, que es, por resumirlo muy brevemente, pues como un paradores regional, que es de turismo de calidad el medio rural. Y con esto, siendo inteligentes, perdón la presunción, definiendo muy bien qué era lo que queríamos hacer, cuáles eran nuestras fortalezas, cuáles eran nuestras amenazas, hemos puesto a Castilla y León en la senda correcta. Y con esto ya termino. Muchos años de cierta parálisis, muchos años de cierto tranquilidad, de que no se movieran mucho las cosas, no las vamos a cambiar en 2 años, probablemente tampoco en 4. Necesitamos muchos años para implementar una estrategia de gobierno correcta para que Castilla y León tenga el futuro que merece y en el que ya estamos. Muchas gracias.